Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en este día lunes 30 de marzo de este año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el corazón de Dios. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, del estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Enviamos un abrazo muy especial a todos los que están conectados a través de nuestra plataforma de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Y reiterarles de nuevo nuestra cordial invitación a suscribirse al canal, activar la campanita, compartir este contenido si es de bendición para su vida. Un abrazo especial a toda nuestra gente del área de Maryland, de Virginia, de Washington DC, de Puerto Rico, de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Saludo especial a toda la gente de Pensilvania, de la Florida, del estado de Georgia. Bendiciones para todos en este comienzo ya de la Semana Santa, que el primer día de la Semana Santa. Ayer fue el Domingo de Ramos, dando inicio pues de esta manera a una semana de reflexión, a una semana de mucha bendición para el pueblo cristiano, para el pueblo que ha reconocido a Dios, que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Es un tiempo propicio para acercarnos más a Dios, es un tiempo especial para escudriñar más la palabra y poder experimentar su gran amor y poder experimentar todos los beneficios que Jesucristo conquistó a través de su sacrificio y en la cruz del Calvario para usted y para mí, para todos aquellos. Recordemos que Jesucristo vino al mundo, vino a salvar lo que estaba perdido. Esta semana vamos a estar tocando un tema muy especial y poderoso que tiene que ver con la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Entre especial de Semana Santa vamos a estar hablando del poder de la sangre de Cristo, de cómo aplicar la sangre de Cristo, cómo hacer la aplicación de la sangre de Cristo a nuestras vidas. Y es muy importante que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos ese gran amor que el Padre tuvo para nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Hay siete instancias en la cual Jesucristo derramó su sangre, 7 ocasiones, 7 lugares. Entonces vamos a estar escudriñando en la palabra del Señor todos esos aspectos, lo que eso representa y cómo aplicar a nuestra vida, ¿cierto? Esos beneficios que Jesucristo vino a darnos. Bueno, vamos entonces a darle gracias a Dios en esta mañana porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita y nos permite una vez más estar delante de su presencia. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad de presentarnos ante ti con el deseo, Señor, oh Dios del cielo, de honrarte, de agradecerte, Señor, de conocerte más. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que seas abriendo nuestro entendimiento a la revelación de tu palabra, Señor. Que podamos cada día, Señor, oh Dios, disfrutar de tu presencia, de tu dulce compañía, Señor. Tú viniste a darnos libertad, tú viniste a darnos sanidad, tú viniste a darnos vida abundante, vida con propósito, Señor. Gracias, Dios.
por tu sacrificio. Gracias por tu sangre preciosa, Señor. Que vertiste allí en la cruz, Señor, para rescatarnos de una vana manera de vivir, para rescatarnos del pecado y de la muerte. Te damos gracias, Dios del cielo, y quedamos expectantes de todo lo que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor, en esta semana, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas. Así es, tu voz, es tu palabra, tu voz que nos habla cada mañana. Es el consejo cada día. Es el consejo que nos guía. Es la voz que nos guía, Señor, en el desierto. Bueno, familia, aquí estamos de vuelta a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Y vamos pues a introducirnos en la palabra del Señor y vamos a meditar en esta mañana en estos 7 derramamientos de la sangre de Jesucristo, aplicándolo a nuestra vida, el poder de su sangre. Muchos cristianos hemos tenido de forma general que Cristo, entendido que Cristo derramó su sangre por los pecados y que esa sangre fue el precio que Él pagó para liberarnos de la muerte eterna y recuperar nuestra vida, quitando pues esa barrera del pecado y que nos permite ahora pues acercarnos a Dios. Todo eso es muy cierto en forma general, muy superficial, pero de manera específica preguntamos cuál fue la causa o el causal que su sangre haya sido derramada de forma específica por diversas partes de su cuerpo. La vida de Jesucristo es una vida singular, es una vida única. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios hecho hombre. Y por eso su persona requiere un especial cuidado, especial estudio de parte de todos nosotros. No podemos quedarnos simplemente con una información superficial o general, lo que la historia manifiesta acerca de Jesús. Como creyentes estamos llamados a indagar más. Como creyentes estamos llamados a preocuparnos, a esforzarnos un poco más para comprender el significado, ¿cierto? Y lo que todo ello representa para nuestra vida. Te surgen preguntas. ¿Fue causal de que su sangre haya sido derramada de forma específica por diversas partes del cuerpo? ¿Por qué se derramó esa sangre en diferentes partes del cuerpo? ¿Existía algún propósito específico para que esa sangre fuera derramada, ¿cierto? De esa manera. ¿En qué lugares? ¿Sí? ¿Y qué representan esos lugares de su cuerpo? En los cuales pues él recibió heridas y recibió laceraciones que dieron como resultado pues el derramamiento de esa sangre. ¿Qué impacto de sanidad y aplicación tiene para nosotros como creyentes cada uno de esos derramamientos de la sangre de Jesucristo? Cada aspecto de la vida de Jesús tiene un significado y tiene un propósito.
Recordemos que Él es el sacrificio perfecto, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a mirar a través de esta semana varios aspectos que nos van a permitir entender, comprender y aplicar a nuestra vida el poder de esta sangre maravillosa de Jesús. La sangre de Jesucristo cumple el pacto que Dios había establecido, ¿sí? El pacto de Dios inicia una nueva y favorable condiciones para el ser humano, para el hombre caído, para el hombre que cayó bajo el yugo del pecado por la desobediencia de los primeros hombres. La sangre de Jesucristo nos habla de una señal de pacto establecido entre Dios y los hombres. Recordemos, entre Dios y los hombres. Los pactos siempre vienen de parte de Dios. El hombre no puede establecer pacto con Dios. El hombre establece votos, hace votos, compromisos, pero el pacto viene directamente de Dios. Dios pactó con el hombre, ¿sí? Jesucristo se refirió a su sangre como eso, es la sangre del nuevo pacto, ¿sí? Allí en Mateo capítulo 26, 27 y 28 dice: y tomando la copa, habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, pues hablando precisamente del poder y la connotación de su sangre, la sangre del pacto nuevo, ¿sí? Que fue derramada para el perdón de los pecados, ¿sí? Este nuevo pacto fue profetizado en el Antiguo Testamento como hemos visto en la palabra. El Señor tenía una señal de la sangre del Cordero. Recordemos que en Egipto, cuando el pueblo de Israel celebró aquella Pascua en Egipto, ¿cierto? Dio instrucciones Dios al pueblo de Israel de comer ese cordero, ¿sí? Y dio señales y dio instrucciones específicas, y la sangre de ese cordero debía usarse para marcar los dinteles de las puertas. Dice que la palabra del Señor dice: aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo su marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno de sus hermanos, diciendo: conoced a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, encontramos allí en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, dice cosas que los hombres no estaban acostumbrados, ahora podrían vivir de manera gratuita, poderlos recibir de gracia, solo adhiriéndose a este nuevo pacto, adhiriéndose, ¿cierto? Firmando ese nuevo pacto de Dios con los hombres, tendrían dispuestos para los creyentes se acercaran a Él. Bendiciones y un nuevo estado interior para acercarse a Dios, que les hace llevar a cabo, poder hacer su voluntad.
Entonces, a través de este nuevo pacto volvería el diseño original de Dios para el hombre. El hombre podría acercarse a ese aspecto de bendiciones que Dios le había entregado en el Edén. Recordemos que Dios le entregó al hombre en el Edén unas bendiciones inmensamente grandes que fueron estropeadas, que fueron echadas a perder por la decisión de Adán de desobedecer a Dios. Entonces, cuando Dios nos dice en su palabra, dice, he aquí que en los días, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. En Jeremías, capítulo 31, 27, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y simiente de animal. Y entonces vemos que la sangre de Cristo, la sangre de la víctima en el Antiguo Testamento, esa sangre del Antiguo Testamento que se derramaba, tiene un valor real que era aplicado para cubrir el pecado. Pero como parte de ese proceso que el pueblo de Israel tenía que hacer, era que la persona que traía la víctima, que traía el sacrificio, que en muchos casos era un cordero sin defecto, para el sacrificio, esta misma se tenía que identificar con la víctima. ¿Sí? Identificarme con la víctima de tal manera que se podría representar que la sangre derramada del animal debía ser la sangre de la persona pecadora. Por eso el apóstol Pablo nos enseña la verdadera identificación. Nosotros tenemos que identificarnos con Cristo para de esa manera permitir que todo el poder y todo el poder y los beneficios de la sangre de Jesucristo sean aplicados a nuestra vida. Por eso ahí en Gálatas 2:20 dice él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. Entonces los tipos de sacrificio tenían cada uno de ellos un propósito especial, ¿sí? En primer lugar, había sacrificios por individuos, era un animal por un hombre, iniciando con Abel en la ofrenda que entregó a Dios. Ese es el primer sacrificio que fue aceptado por Dios. Recordemos que Abel y Caín decidieron ofrecer a Dios, presentar a Dios ofrenda. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Abel cumplía estos requisitos. Recordemos que Abel era pastor, tenía sus animales, él se dedicaba a criar los animales. Y decide entregarle al Señor lo mejor, entregarle al Señor, sacrificarle al Señor lo mejor. Luego él derramó esa sangre de ese animalito, ¿cierto? Y escogió lo más selecto, lo más preciado de sus animales, se lo ofreció al Señor y por eso fue aceptado el sacrificio. Entonces, lo de segundo tipo eran sacrificios por las familias. Recordemos que el primer sacrificio era por la persona, por la familia, ¿sí? En Éxodo capítulo 27, Éxodo capítulo 12, verso 27. Dice, un animal por familia, era un animal por familia, corresponde a la fiesta de la Pascua, recordando cuando los hijos de Israel estaban todavía en Egipto. Y Dios les dio una instrucción de que cada familia tomara un cordero
y lo matara y lo pusiera la sangre sobre los dinteles de la puerta. ¿Sí? Allí en Génesis dice: vosotros sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A ver, ¿qué se me hizo aquí el texto? En Éxodo capítulo 12, verso 27. Dice: y vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Bueno, ahí está haciendo remembranza, está haciendo memoria de ese sacrificio allí en Egipto, cuando estaban todavía en Egipto. Era un cordero por cada familia, ¿sí? Recordemos que la instrucción era de que si la familia era muy pequeña en números, ¿cierto?, que se tenían que unir a otra familia para poderlo compartir. Entonces eso corresponde a esa fiesta de la Pascua cuando ellos estaban en Egipto, y en la noche del juicio, la noche de esa señal que el ángel de la muerte pasaba por cada casa y los primogénitos morían de los egipcios. El ángel de la muerte pasó por alto las casas de los hebreos que estaban marcadas con la sangre. Otro sacrificio es por la nación, ¿sí? Es el tercer tipo de sacrificio, un animal por una nación. El gran día de la expiación se le llama de esa manera. Este sacrificio se ofrecía una vez al año por los pecados de la nación. Encontramos este respaldo bíblico en el libro de Levítico. En Levítico, en el capítulo 16, Levítico capítulo 16, en el versículo 6, Levítico 6, 16, 6. Muy bien, Levítico 16, 6. Dice aquí la palabra del Señor: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes y Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Azarel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre las cuales cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Bueno, son instrucciones que Dios daba. No era ofrecer un sacrificio, no era matar un animal de cualquier manera. Debía observarse y seguir al pie de la letra las instrucciones que Dios daba. Un animal por nación. En el versículo 34 de este mismo capítulo 16 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 34. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Bien interesante el orden de estos sacrificios, el orden de estas ofrendas que debían presentarse al Señor. Entonces culmina de esa manera con el Cordero de Dios. Mire, ese es el ciclo. Cordero de Dios, un sacrificio por todo el mundo. ¿Sí? Entonces se da cuenta el proceso, un sacrificio por el individuo, un sacrificio por familia, un sacrificio por la nación y finalmente un sacrificio por toda la humanidad. En San Juan, capítulo 1,
En San Juan capítulo 1, verso 29, nos dice aquí la palabra del Señor. San Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la víctima del Antiguo Testamento era una tipología, era como una señal, una representación, se le llama tipología, un ejemplo de lo que Jesucristo haría como ofrenda ante el pecado. Su sangre sería pues la evidencia del pago por nuestra maldad. Una de las palabras que el Señor pronuncia en la cruz fue: todo está consumado. Todo está consumado. ¿Qué quiere decir? Que todo está saldado, que la deuda ha sido cancelada, ha sido pagada. Entonces, el pago de nuestra por nuestro pecado, ¿cierto?, fue derramado allí. Entonces, ¿para qué? Para traernos a la bendición. Con la llegada de Jesucristo se terminan esos sacrificios, esos holocaustos, y Él sería el último y gran sacrificio por los hombres. Mire, cualquier otro sacrificio que se quiera ofrecer en este tiempo es una ofensa a la sangre de Cristo. Cuando usted cree que tiene que hacer algo más para merecer el perdón de los pecados, usted está diciendo que la sangre de Jesucristo no fue suficiente, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y necesita hacer algo más. Por eso la mala interpretación que se da a la palabra del Señor lleva a la gente al error, ¿sí? Y vemos por esta época gente flagelándose, gente crucificándose, gente cargando pesadas cruces, ¿sí? Gente subiendo de rodillas a santuarios y a montes, tratando de buscar la expiación de sus pecados, cuando ya la sangre del Cordero de Dios fue derramada. ¿Sí? Ya fue derramada. Entonces nosotros no necesitamos más sacrificio, ¿sí? Porque Jesucristo se ofreció una vez y para siempre. Con la llegada de Cristo se terminan todos esos holocaustos, porque Él sería el último y gran sacrificio por los hombres. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos habla acerca de esa perspectiva que debemos tener de la sangre de Jesucristo. En Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 nos dice aquí la palabra del Señor. 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De la sangre de Jesucristo, como cordero inmolado, es un ingrediente espiritual fundamental en la victoria que debemos tener sobre el estado de maldición en el cual nos encontramos, ¿sí? Y reclamar y aplicar la sangre de Jesucristo a nuestras vidas, ¿sí? Nos vuelve a ese diseño original de bendición creado por Dios para sus hijos, de acuerdo a la palabra del Señor y a las promesas del Señor. Recordemos que el acusador o engañador procura que no comprendamos el valor aplicado de la sangre de Jesucristo. Por eso siembra tanta confusión, tanto engaño y tanta mentira. Porque a la hora de que nosotros entendamos el poder que hay en la sangre de Jesucristo y lo podamos aplicar a nuestra vida, pues vamos a ser libres de todas esas cadenas, de todos esos yugos, de todas esas ataduras, de todas esas paradigmas y todas esas mentiras que el enemigo ha instalado en la mente y en el corazón
de las personas para que no vivan a la plenitud, para que no vivan en la libertad con que Jesucristo ya les hizo libres, sino que sigan siendo esclavos, que sigan estando en el estado deplorable en el cual el enemigo les quiere tener. ¿Sí? Cuando no se tiene una imagen positiva de uno mismo, una imagen sana, un autoconcepto de sí mismo, sino que nos miramos de una manera diferente. En Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 y 12, 10 al 12 nos dice aquí la palabra del Señor. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está el poder de la sangre de Cristo. Entonces, con su sangre somos limpiados, sanados, restaurados, reconciliados a la imagen de Jesucristo. El propósito de estas 7 instancias en las que la sangre de Jesucristo fue derramada fue para romper esa maldición que desde el momento mismo de la caída de Adán pesa pues sobre la humanidad. Su sangre quita todo impedimento, toda barrera para vivir las bendiciones de Dios, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. En Hebreos capítulo 9, verso 12 al 15, nos dice aquí la palabra del Señor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Entonces la sangre erradica la maldición y tiene el objetivo de que se establezca en sus hijos la bendición dada por Dios, la bendición que Dios ya extendió. En Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Luego, en esa palabra maravillosa que es gracia, es en lo que nosotros podemos resumir el resultado, impacto de la obra de Cristo, de Jesucristo en la vida del creyente, de los creyentes. Depende de cada uno de nosotros, de cada hijo de Dios, no quedarse con lo superficial y especialmente entender la obra de Cristo. ¿Sí? No podemos quedarnos simplemente con una mera información superficial, sino que tenemos que indagar y escudriñar en qué consistió, ¿sí? Por qué se tuvo que hacer y sobre todo los beneficios que esto trajo para nosotros. Y si nosotros no entendemos los beneficios, pues no los vamos a reclamar. Es como si usted es heredero, pero usted no se da cuenta de que usted tiene una herencia. Usted va a vivir en la pobreza, va a vivir en la necesidad y siendo rico, siendo heredero.
Recordemos que es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solamente hijos de Dios, sino herederos, coherederos con Cristo, dice la palabra del Señor. Luego debemos profundizar en las riquezas de su gracia para vivir con esa abundancia que Él tiene para nosotros. Esa es la razón de poder entender y poner, ¿cierto?, mucha atención y poder comprender el porqué de los derramamientos de la sangre de Jesucristo, por qué es importante y por qué hemos titulado este especial de esta Semana Santa, lo hemos titulado La sangre de Cristo tiene poder. Y vamos a mirar el poder de la sangre de Cristo durante esta semana. Les invito a que no se pierdan las reflexiones que vamos a tener. La sangre de Jesucristo fue derramada en 7 ocasiones y hay 7 derramamientos de la sangre de Jesucristo. Las ofrendas de expiación por el pecado en muchas oportunidades eran corderos de ellos. Se esparcía la sangre 7 veces. Así también ocurría con el Cordero de Dios. En 7 ocasiones es el número perfecto, llevado a cabo una perfecta y completa respuesta de parte de Dios para el creyente. En Levítico 4, 5, 6 dice la palabra del Señor: y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, mojará al sacerdote su dedo en la sangre y la rociará en aquella sangre 7 veces. Entonces, ¿por qué los 7 derramamientos? Bueno, aquí habla del número perfecto de Dios, ese sacrificio perfecto. El sacrificio que satisfizo totalmente la justa ira de Dios por el pecado del hombre. Levítico 4:7 dice: y rociará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra. Ahí está hablando pues de la purificación de los leprosos. Y habla de de esparcir las 7 veces la sangre. En Levítico 16, 14, dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Si la ceniza y la sangre de los animales en el Antiguo Testamento se esparcía 7 veces para limpiar y purificar, cuanto más la sangre de Jesucristo rociada también 7 ocasiones, en 7 situaciones, limpiará múltiples aspectos de nuestra vida. ¿Sí? Es decir, en este tema de la sangre de Jesucristo hay un poder inmenso que el enemigo quiere que nosotros no lo conozcamos, porque se constituye la sangre de Jesucristo como el arma jurídica del creyente contra Satanás, contra las mentiras y las artimañas del enemigo. Debido a que la sangre de Jesucristo fue rociada en diferentes lugares, la primera vez en el huerto de Getsemaní, ¿sí? 3 veces en la fortaleza Antonia, donde fue llevado cautivo antes de ir al Gólgota. 3 veces en el Gólgota, en el monte de la calavera, y en diversas partes del cuerpo. Da una respuesta total a nuestro cuerpo, de sanidad, de liberación, de restauración. Entonces lo involucra en su totalidad. Así la totalidad del cristiano recibe el resultado de ese derramamiento. La sangre de Jesucristo derramada cumple la promesa: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan 10:10. No solamente pensemos en lo financiero, en lo económico, en lo material. Pensemos en una totalidad, una respuesta total de sanidad, de liberación, una respuesta integral. Esa es la vida abundante que el Señor quiso
y vino a darnos. Entonces Dios está muy dispuesto y es tan detallista en cada aspecto del derramamiento de su propia sangre, de su derramamiento, que tiene un propósito para que nosotros nos apropiamos y vivamos esa vida abundante que Él nos ha dado. En Isaías 53, del 1 al 6, dice: el cuerpo y la sangre de Jesucristo son una obra completa. El que restaura físicamente, el que restaura emocional, espiritual, el que trae libertad, el que trae salud, el que trae sanidad, medicina, curación, restauración. Es la promesa que está aquí en Isaías capítulo 53. En Isaías 53, versículo 1 al 6. Isaías 53 del 1 al 6. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está, ¿cierto? Entender entonces que estábamos lejanos de Dios y sus bendiciones. Por su sangre fuimos hechos cercanos a Él. Ahora pertenecemos a su familia. Ahora pertenecemos a la ciudadanía de Dios, a la familia de Dios, y tenemos una silla, un lugar cada día en su mesa, en su cena, aceptando vivirlo por fe. Es una manera, es nuestra hora, nuestra honra tener ese privilegio, ese privilegio de disfrutar de todo lo que Él conquistó para nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que todo este regalo de Jesucristo, al permanecer en su presencia, y poderlo entenderse de manera y aceptarlo en nuestra vida por revelación del Espíritu Santo, entender el significado de todo esto y poder disfrutar hasta que nos acostumbremos a vivir de esa manera libre diariamente, porque Él vino a darnos libertad. Y el Hijo libertar, seréis verdaderamente libres. Seremos verdaderamente libres. En Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 13, nos dice aquí la palabra del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Nos acercó por medio de la sangre, nos reconcilió, nos atrajo hacia sí. Somos ahora parte de su pueblo. En Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5 y 6 nos dice aquí la palabra del Señor: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, a partir de esto que hemos
que hemos visto en esta mañana. Debemos declarar que la sangre de Jesucristo en los dinteles de cada área de nuestra vida está para pasar por alto, pasar de esa maldición a la bendición, realizando una completa declaración de fe y visualizando nuestra nueva vida, nuestro nuevo estado en Cristo Jesús. ¿Sí? En Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, la palabra del Señor nos dice en Colosenses capítulo 1, verso 12 al 14. Nos dice aquí la palabra del Señor, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, a partir mañana continuaremos entonces con este estudio del poder de la sangre de Jesucristo y miraremos el primer derramamiento y su aplicación, significado y su aplicación a nuestra vida. El primer derramamiento es el sudor de gotas de sangre que el Señor derramó allí en el huerto de Getsemaní, allí en el jardín, allí en el Monte de los Olivos, en Getsemaní. Y poderlo entender y poderlo aplicar a nuestra vida para que traiga esa libertad, para que traiga esa sanidad que todos necesitamos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana.